Buenas, veo que ya estáis empezando a uniros. ¿Qué tal? Pues, si os parece, comentaros que daros la bienvenida a este directo sobre recuperación total con María Casas. Deciros que, bueno, tengo que estar pendiente para que María se pueda unir. Pero deciros bueno, que estoy encantado de que nos acompañéis hoy en este directo sobre recuperación total, en donde vamos a compartir María Casas. Vamos a ver. Ya veo a María por aquí. Y vamos a esperar a que se una. Pero mientras se une, deciros bueno, que hola María, ¿qué tal? Que es un privilegio estar aquí acompañándoos hoy en un día tan especial, hoy 30 de noviembre. Hola María, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué alegría Muy de bien. verte. Qué A mí bien, también qué me da bien, mucha alegría. qué bien, qué bien. Te voy a bajar un poquito, que lo tengo a tope. Bueno, que estaba saludando a la gente que se está incorporando a este directo y diciendo que hoy es el Día Mundial o el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimentarios, que es un día donde se reivindica un poquito, pues eso, que haya recursos, que haya unidades, que haya profesionales sensibilizados con este tipo de trastornos, que, como decía Sara Tavares esta mañana, que no solo se cure quien pueda económicamente, sino que todo el mundo pueda tener recursos en su zona de tratamiento. Y este directo, bueno, dentro de las acciones de Cómete el Mundo, eh, por un lado hemos publicado un post esta mañana en el que hacemos varios testimonios o compartimos varios testimonios de recuperación. Hay como unos 6 testimonios de recuperación. También hemos compartido un vídeo en el que varias personas, entre ellas María, yo y algunas personitas que veo yo por aquí que están en el directo, María Sopeña, Mariana, Gema, Laura, bueno, un montón de gente. Hola María. Hay un montón de gente que ha participado en este vídeo donde damos pues un nombre, son nombres reales de personas que han superado el trastorno alimentario, ¿no? Entonces queríamos transmitir esa esperanza de que de los trastornos alimentarios, bueno, pues se sale, como dice Gema García, que es un hashtag que en su momento, hace un tiempo, creó Gema García y se ha quedado ahí como un mantra muy, muy claro. Eh, y luego, por otro lado, teníamos dentro de esas acciones este directo con María. Quien no conozca a María Casas, pues qué mala suerte que no la hubiera conocido, y qué buena suerte porque vais a tener la oportunidad de conocerla hoy. María, aparte de ser una persona maravillosa, que eso es lo más importante, ¿no? Aparte de eso, ella de profesión es periodista, es profesora universitaria, también tiene mucha formación en trastornos alimentarios, es coordinadora del Centro UETCA, que es un centro especializado de trastornos alimentarios en México, con lo cual, pues seguramente hay muchas personas en España y muchas personas en México y en otros países del mundo que están hoy aquí con nosotros. Si queréis decir en los comentarios desde dónde nos escucháis, pues nos encantará saberlo. Y, y ella pasó por un trastorno alimentario. Ella pasó por un trastorno alimentario hace muchos años ya y afortunadamente está recuperada desde hace muchos años. Entonces vamos a hablar con ella un poquito de su experiencia con el trastorno, de cómo fue evolucionando hasta que hubo esa recuperación total. Y también vamos a hablar un poquito de literatura, ¿verdad, María? Porque María es una gran lectora, le encanta leer y es muy creativa. Bueno, tiene un libro fantástico que se llama Niños Perdidos,
Es bueno, un libro autobiográfico, ¿no?, sobre el trastorno alimentario, pero aparte de eso es una gran lectora y le gusta mucho la literatura. Entonces vamos a ir enlazando, ¿verdad? Va a ir enlazando María algunos datos sobre recuperación con esos libros, esa literatura y cómo se relaciona con la recuperación. ¿Verdad, María? Así es. Bueno, me has hecho una muy buena presentación, ahora yo espero estar a la altura. Bueno, Espero estás por quedar bien. encima de la altura. Me he quedado muy corto en la presentación. Ha sido algo rápido, pero es mucho mayor. No, no, pues a mí me ha parecido de más esa presentación y ahora yo espero estar ahí a la altura. Bueno, efectivamente soy periodista y tengo formación en trastornos alimentarios. Yo pasé por un trastorno alimentario hace ya muchos años y hace muchos años también me curé, alcancé la recuperación total y creo que es importante, ¿no?, este día quedarnos con esto de la recuperación total, que es posible, y la necesidad de que trabajemos desde diferentes campos apostando por esta recuperación total. También es invitar a la reflexión este día, qué hacemos desde nuestro campo, qué hacemos desde nuestra trinchera, si me centro en los medios de comunicación, qué hacemos como periodistas, cómo manejamos la información, y si me centro en docente universitaria, también qué formación estamos dando a los alumnos para que el día de mañana puedan manejar la información y puedan acercar la realidad, en este caso de los trastornos alimentarios, y no manipularla, no sesgarla, porque esto, claro, conduce a que aumenten los casos de trastornos alimentarios y que también las personas que padecen trastornos alimentarios se aferren también desde el desconocimiento y la desinformación que hay desde los medios de comunicación. Tomando lo que estabas contando, sí voy a ir ligando mi historia de superación y lo voy a hacer desde la literatura. Me gustaría que no soltásemos la mano de la literatura porque considero que es una herramienta de un valor muy grande para convertirse en aliado en la recuperación de los trastornos alimentarios. De hecho, suelo decir, en cualquier momento interrúmpeme, que yo me lío a hablar, pero cuando No, consideres no, me está bien, cortas. está bien. Considero que la literatura es una herramienta, un arma maravilloso para entender la vida y necesitamos luego la vida, las experiencias para entender la literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que la literatura a mí me salvó en un momento de mi vida, en una etapa de mi vida, cuando yo padecí un trastorno alimentario, y fuera del trastorno alimentario, lo hayas pasado o no, desde mi perspectiva, la literatura salva. Necesitamos el conocimiento. Pero no basta el conocimiento cuando una persona está transitando un trastorno alimentario, sino que es necesario también todo lo que refiere al campo emocional. Es decir, todos esos profesionales que realmente están formados en trastornos alimentarios, que entienden el corazón de la enfermedad y que desde ahí acompañan. Entonces, el conocimiento aunado a esos profesionales de salud que realmente creen en la recuperación, posibilitan el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es lo que te hace también salir de la enfermedad, redescubrirte, encontrarte contigo mismo. ¿Por qué? Porque te da la capacidad de cuestionarte. Y si te cuestionas y si eres capaz de mirarte y realizar ese viaje interior, que es muy doloroso, ¿no? Y también es importante esto de no romantizar los trastornos alimentarios. Sanar duele y duele muchísimo. Otra cosa es que merezca la pena, que por supuesto la merece, pero no romantizar. Es doloroso, sanar es doloroso. Y bueno, pues el conocimiento, como digo, aunado al manejo y al campo emocional de estos profesionales que tienen tantos conocimientos, pero también tanta empatía, es lo que hace que, bueno, se logre la recuperación total y uno pueda liberarse de sí mismo y también del mundo. Entonces, bueno, si esto lo aterrizo en mi historia personal, es lo que a mí me sirvió. Yo durante una etapa de mi vida apenas podía ir a la universidad, entonces mi acercamiento con el mundo era a través de los libros, ¿no? Entonces, a través de los libros me iba conociendo e iba conociendo el mundo. Por eso digo que en esa etapa de mi vida en la que la enfermedad me encerró tanto, no solamente de mí, sino también del mundo y me perdí, la literatura me salvó. Sí, la literatura aunado a esos profesionales, que siempre cito al doctor Gonzalo Morandé, porque fue una persona que era capaz de mirarte más allá del trastorno alimentario, que es lo que se necesita. Profesionales que sean capaces de mirar a la persona más allá del trastorno alimentario. Las personas que padecen un trastorno alimentario necesitan ser vistas y necesitan profesionales de diferentes campos, aunado a la familia, que sean capaces de mirarlas.
Sí. Me gustaría hablar, ir ligando, como digo, aspectos y buenos momentos de mi vida con la literatura, porque creo que es una herramienta, como digo, que nos va a ayudar de una forma muy amigable y que creo que también es romper un poco con el discurso que hay de los trastornos alimentarios, que siempre es el mismo. Entonces, a lo mejor, como decía Gonzalo Morandé, crear a partir de la nada. Bueno, pues necesitamos crear. Por ejemplo, Sara Tavares, desde mi perspectiva, hace un trabajo maravilloso porque está centrándose en la investigación, en el ejercicio, algo que se había ignorado y cómo esto puede contribuir en la recuperación total, algo que estoy totalmente de acuerdo, pero que es necesario que los profesionales estén formados en trastornos alimentarios para acompañar en este tema del ejercicio que en los trastornos alimentarios está tan presente, ¿no? Bueno, pues Whitman era un poeta fundamental en la literatura del siglo XIX y no solo del siglo XIX, sino que marcaría un antes y un después en todo lo que refiere a la historia de la literatura. Y desde mi perspectiva, este poeta, que era el poeta del yo, el poeta del cuerpo y el alma, el poeta de la libertad, y lo cito porque son tres factores, tres pilares que son fundamentales y necesarios, que consolidan la base de los trastornos alimentarios. El poeta del yo, ¿por qué? Porque cuando estás viviendo un trastorno alimentario necesitas reconciliarte con tu yo para recuperarte. Por otro, dice el poeta del cuerpo y el alma. ¿Por qué? Porque también lo saco a la luz, porque cuando se está viviendo un trastorno alimentario necesitas reconciliarte con tu cuerpo y reconciliarte con tu alma. ¿Para qué? Para favorecer el encuentro contigo mismo, que eso es lo que nos da la literatura, el descubrimiento de uno mismo. Y por otro lado, el poeta de la libertad, una libertad tan ansiada, que produce tanta asfixia cuando no se tiene, cuando el trastorno alimentario te lo roba, porque el trastorno alimentario te aniquila, te asesina, roba tu esencia, y conforme uno más es devorado por el trastorno alimentario, más se pierde de sí mismo, más se aleja de ese yo del que nos hablaba Whitman. Voy a rescatar, en algún momento, si me quieres detener, adelante, yo me reitero con esto. No, si quieres comentar alguna cosita, ¿no? Has hablado del yo, del alma y de la libertad, ¿no es cierto? Con respecto al yo, por ejemplo, Natalia Seijo habla mucho del yo rechazado, ¿no? El yo rechazado, ese momento o ese lugar o ese cuerpo o esa situación en la que tú no te sentiste bien, te sentiste rechazado, te sentiste dolido y a partir de ahí hay un rechazo, ¿no? Entonces me ha venido a la cabeza el yo rechazado cuando has hablado del yo, reconciliarte Claro. con el cuerpo y con el alma, como tú decías, porque esto va más allá del cuerpo, va más allá del Claro. cuerpo. Y la libertad, que es tan importante, que el trastorno alimentario te roba totalmente la libertad. Por aquí nos decían, vale la pena luchar y salir, aunque al principio parezca imposible. Voy tratando de leer. También antes comentaba, ¿desde dónde nos escucháis? Y había alguna persona que nos escucha desde Ámsterdam, también ha habido alguna persona, dice, venezolana en Barcelona, y por ahí nos escuchan y nos ven desde distintos sitios del mundo. Vale. ¿Tú crees que chavalas de 17 o 20 años entienden acerca de esto? Pues hombre, no lo sé. Dependerá de lo que lean. Pero sí que es cierto que es algo bonito y algo importante, ¿no? Hablar de la literatura, ¿no? Con lo cual nos apetecía darle ese toque y esa visión un poquito diferente. Y está muy bien, muy bonito, muy interesante esto que comentabas, María. ¿Quieres continuar? Sí, bueno, yo lo he querido, como digo, hacer así precisamente con relación a esa pregunta de que si hay chavalas de 17 años que puedan entender esto. Lo he hecho con afán de conseguir otro acercamiento, ya que el discurso que se ha manejado ahora, hasta ahora, ¿no?, de trastornos alimentarios tan rígido, tan aferrado a los datos, pues hemos visto que no ha servido mucho, ¿no? que necesitamos también, bueno, pues buscar nuevas técnicas y nuevas tácticas que lleven
lleven este conocimiento a una población también vulnerable por la edad, como son los adolescentes, pero también subrayando que los trastornos alimentarios afectan a cualquier persona con indiferencia del sexo, la edad, la raza, el estatus socioeconómico, ¿no? Y partiendo de ahí, pues buscar nuevas vías que nos lleven a un mayor conocimiento, a una mayor realidad de estas problemáticas que tanto se necesita. Bueno, yo voy a irlo tratando de explicar y, como digo, relacionándolo con esa experiencia que en su día tuve, con afán de que podamos entre todos ver que la recuperación es posible, pero para alcanzar la recuperación toda la complejidad que implica un trastorno alimentario, que creo que esto es sumamente importante, ¿no? El alcanzar a dimensionar todos los factores que inciden de distinta índole en la aparición y el mantenimiento de estas enfermedades y asimismo cómo esos factores, cuando son trabajados de la mano de estos profesionales, que los profesionales no solo se refieren a los profesionales de salud, me reitero, los medios de comunicación, a los profesores, porque conforman un escenario muy cercano con esas personas que también están sufriendo. Entonces, la forma en la que se acercan también incide en que esas personas puedan buscar ayuda y podamos contribuir a la recuperación total. Bueno, quería sacar a la luz algunos versos de Whitman porque a mi juicio y desde mi perspectiva y lo que he podido estudiar sobre este tema de trastornos alimentarios, que me considero una ignorante porque conforme más aprendo más me di cuenta de que menos sé. Entonces es maravilloso esto de no dejar de aprender y de desaprender tantas cosas, ¿no? Y tener la mente abierta para poder alimentarte de tanto conocimiento. Bueno, algunos de los versos que nos decía Whitman en este poema No te detengas, y los voy a recoger porque, como digo, recoge las claves de la recuperación total. Nos dice Whitman, valora la belleza de las cosas simples. Whitman nos estaba haciendo un llamado al descubrimiento de la naturaleza, a vivir el presente, a ese carpe diem del que en su momento ya nos hablaba el poeta Horacio, ¿no? Pero ¿cómo podemos vivir el presente? ¿Cómo podemos estar aquí y ahora sin integrar nuestro pasado? ¿Sí? Sin tener esa mirada compasiva hacia nuestro pasado. Durante mucho tiempo yo no podía vivir el presente. ¿Por qué? Porque no había transitado, no me había sumergido en un pasado que a su vez había sido muy doloroso. Entonces necesitaba esos profesionales, como digo, el conocimiento es maravilloso, pero sin el campo emocional se queda en nada. Entonces necesitas ese acompañamiento de esos profesionales que te ayuden a ordenar, que te ayuden a transitar, como digo, ese viaje interior, que te ayude a comprender qué sucedió y cómo te enfrentaste a esas experiencias y a alcanzar a ver que hiciste lo que podías con lo que tenías. Es que no podías haber hecho otra cosa porque en aquel momento no tenías el conocimiento que hoy tienes. Entonces, el alcanzar la recuperación implica una mirada súper compasiva. Consiste en transformar el dolor en amor. Y eso es imposible hacerlo solo. Necesitas estar guiado de esos profesionales que, aunque el mayor trabajo lo vas a tener que hacer tú, porque es la realidad, la dura realidad, los profesionales te van abriendo el camino. Y no solo los profesionales, sino también la familia. La familia que ha sido muy castigada muchas veces desde la literatura, cuando la realidad, afortunadamente, hoy se está manejando desde otra forma y se considera que la familia es un pilar clave en la recuperación y un aliado de oro cuando juega un rol activo. Pero ¿qué hacemos nosotros como profesionales también? ¿Cómo contribuimos a que estas familias jueguen ese rol activo que estamos demandando? ¿Con qué mirada les estamos mirando? ¿Sí? Hay una mirada compasiva. Entendemos también que esas familias son personas de vida, son personas que tienen historias de vida. Entonces, también la forma, claro, de enfrentarse a una enfermedad que viene grande, que nos viene grande a todos, pues es también desde sus propias historias. Entonces, si no tenemos compasión a la hora de dirigirnos a ella, ¿cómo vamos a contribuir a la recuperación total? ¿Cómo vamos a contribuir a que esta familia, lejos de culpas, busque vías para favorecer el cambio hacia la recuperación total? Otro verso que quisiera retomar, porque considero que es otra clave de la recuperación total y que nos decía por aquel entonces ya Whitman, nos dice: no podemos remar en contra de nosotros mismos, eso transforma la vida en infierno.
Me parece sublime este verso, ¿no? Porque cuando uno está pasando por un trastorno alimentario, constantemente está rechazando ese yo del que bien hablabas, Manuel, una parte de sí mismo que le ha provocado, con la que ha sufrido mucho, ¿no? De alguna manera está en batalla continua con sus sombras, ¿no? Tratando de quitarse de sus demonios, cuando la realidad es que necesitamos de esos demonios también para convertirnos en ángeles. Necesitamos ser luces, ser sombras, ser ángeles, ser demonios, porque todo eso es lo que conforma el individuo, ¿no? En su complejidad y en su totalidad. Entonces, como bien estabas por ahí exponiendo, necesitamos esa reconciliación con ese yo, ¿no? Por aquí, perdona María, nos dicen, al hilo de lo que decías, nos comentan que sin mi familia no habría sido posible la recuperación, que está totalmente de acuerdo, decía Claro. Esther. Claro. Sí, la familia es igual en la mía, ¿no? En mi recuperación, la familia juega un pilar maravilloso y yo tuve la suerte y la fortuna de que dimos con los profesionales adecuados e integraron a la familia, ¿no? La familia vista que necesita ser vista. Igual que la persona que padece un trastorno alimentario necesita ser vista, también la familia lo necesita. Entonces se convierte en una triada, ¿no? Los profesionales, la familia y también, bueno, pues la persona que al final es la que padece el trastorno alimentario y es la que va a tener que hacer el mayor trabajo, pero para lograr que ese trabajo tenga frutos, necesitamos que las personas que nos rodean nos allanen el camino, ¿no? Y en ese sentido, como digo, los profesionales van más allá de la salud, refiero a los medios de comunicación, refiero a los profesores. Yo tuve la fortuna también de que tuve excelentes profesores y profesionales en la universidad, que no me regalaron nada, pero me mostraron esa empatía, sabían de los trastornos alimentarios, algo importantísimo, tenían formación. Entonces, se fue conformando poquito a poco ese camino a la recuperación total. Otro... Sí, Perdona que te corte, María, porque hay una persona que nos dice algo también interesante. Cuando no hay familia, porque sí que es cierto que hay muchas familias y mi experiencia habitual es que las familias suelen ser muy activos en la recuperación del trastorno alimentario y están deseando saber cómo manejar y pautas y qué hacer en este caso para hacer las cosas lo mejor posible. Pero también preguntaban por aquí, cuando no hay familia, entiendo que eso significa que uno a lo mejor no están sus padres o está fuera y no está viviendo con su familia. No sé si hay algún caso de negligencia que también puede haber casos donde la familia esté muy desconectada de los hijos y no los atiendan porque tengan sus propios problemas, a lo mejor de salud mental, que también puede haber, ¿no? Pero en el caso de que no haya familia, ¿qué piensas que se puede hacer en esa situación? Bueno, yo creo que siempre se pueden buscar estrategias viables, ¿no? Y a lo mejor no hay familia como tal por diferentes causas, entre ellas las que estás comentando, pero sí hay red de apoyo. Y tenemos que buscar qué personas conforman esa red de apoyo y que, bueno, pues en ausencia de familia a lo mejor pueden jugar un papel de diferente manera, pero que puede contribuir a la recuperación total. Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay como una familia de vida, ¿no? Una familia de vida que puede ser tu pareja, que puede ser el núcleo familiar que has formado, que puede ser alguna buena amiga, algún buen amigo. No se trata de que haya mucha gente, sino de que los que están sean buenos y nos pueden ayudar y nos pueden acompañar. Yo lo veo como si fuera una guerra contra un trastorno alimentario, contra el trastorno alimentario, y tenemos que ver qué armas tenemos. ¿Qué armas tenemos? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres tenemos aquí en este ejército contra el trastorno? ¿Qué armas tenemos? Bueno, ¿qué equipo profesional tenemos? Y a partir de ahí iniciar esa guerra, ¿no? O sea que estoy muy de acuerdo contigo. Sí, perdona, continúa María, porque yo voy aquí leyendo el chat que está bastante concurrido. Hacer muy bien. Sí, lo que queráis ir comentando, yo me voy deteniendo y con Manuel y lo vamos viendo y encantados.
Pues, bueno, otro verso de Whitman que quisiera también rescatar, como digo, por el peso que tiene en la recuperación, sería lo que viene a decir en este poema No te detengas, que dice: disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante, vívela intensamente, piensa en que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedos. Disfruta el pánico que te provoca tener la vida por delante, pero ¿cómo uno puede disfrutar, ¿no?, cuando está lleno de miedos? ¿Cómo puede disfrutar de la vida? Porque los trastornos alimentarios es la enfermedad de los miedos, ¿no? Y conforme más uno se sumerge, y se sumerge lo entrecomillo, porque no es una elección, los trastornos alimentarios son enfermedades mentales que nadie elige, y sería totalmente equívoco manifestarlo de esa forma, ¿no? Sino que son enfermedades muy serias en la que inciden multitud de factores, y de hecho yo creo que la forma más fácil dentro de la complejidad de explicarlo, por lo menos la que a mí me ha funcionado cuando me dirijo a familias, es entender los trastornos alimentarios, entender las causas y los factores como ponernos a contar las gotitas que hay en el mar, ¿no? Son tantas que no podemos detenernos, ¿no?, en cada gota y ya, bueno, a ver qué ha pasado, sino más bien trabajar en adentrar a esa persona nuevamente a la vida. Sí, y bueno, pues creo que tiene una gran relación que comentaba Whitman en su día con los miedos, con los trastornos alimentarios, como decía, porque cuando uno está sumergido en el trastorno alimentario es como estar en las garras, ¿no?, de un monstruo llenos de miedos, ¿no?, que te tiene ahí y no te suelta, ¿no? Estás totalmente presa de ese monstruo de miedos que crecen y evolucionan conforme más se empodera el trastorno alimentario. De ahí la importancia de pedir ayuda cuanto antes, porque a veces podemos cometer el error desde la ignorancia, ¿no?, el pensar que es algo que se va a pasar, y los trastornos alimentarios lamentablemente no se pasan así por arte de magia. Igual que no aparecen de la noche a la mañana, sino que se van gestando. La recuperación también se va gestando, tampoco sucede de la noche a la mañana, y creo que también esto es importante a la hora de entender que vamos a necesitar de tiempo, que vamos a necesitar de paciencia, que no es que los profesionales de salud se estén lucrando, ni mucho menos, sino que es una enfermedad que necesita tiempo. No me gusta ir a los datos porque esto depende de cada persona es un mundo, pero sí es verdad que de forma generalizada se trasluce en años. Entonces, necesitamos ser pacientes, necesitamos pues bueno, considerar el tiempo, ¿no?, y considerar la paciencia, la empatía y el conocimiento para abordar estas problemáticas, y para que los miedos poco a poco se vayan haciendo cada vez más pequeños, les vayamos quitando el poder y también vayamos entendiendo qué mensaje traían estos miedos, ¿no? Y bueno, pues integrarlos, como digo, a nuestro presente, y desde esa integración sumergirnos en la vida y en la libertad de la que nos habla Whitman, ¿no? Pero necesitamos todo ese trabajo. Y nos dice también Whitman, aprende de quienes puedan enseñarte las experiencias de nuestros poetas muertos. Y yo pregunto, ¿quiénes son nuestros poetas? Pues los poetas, desde mi perspectiva, es la literatura, que la literatura no solamente está en los libros, ¿no?, está en la danza y en la música, y está de tantas formas, pero que nos puede salvar y puede ser una herramienta para reconciliarnos con nuestro cuerpo, para reconciliarnos con nuestra alma y para volver a alcanzar la libertad, esa libertad que teníamos cuando éramos niños y que, bueno, pues la vida nos la arrebató. Entonces, volvernos a reconciliar con eso. Creo que es la gran lección que me ha dado la recuperación total, que me dio en su vida, el entender que los trastornos alimentarios se manifestaban en la sintomatología, mas no eran la enfermedad. Sí, la enfermedad lo que refleja es el peso de la vida, no el peso de la báscula. Y lo que refleja la comida, el alimento, es el lenguaje del alma. Es decir, cuando sales de un trastorno alimentario, cuando alcanzas la recuperación completa, alcanzas a ver todo lo que refleja el alimento, ¿no?, que comunica tanto, y el cuerpo que comunica tantísimo. Entonces, bueno, quería hacer esta reflexión, ojalá se haya entendido, porque una cosa es como la tengo yo en mi mente y luego cómo llega, como decía por ahí en un encuentro, pero que ojalá se llegue a entender, ¿no?, que es muy complejo el mundo de los trastornos alimentarios. Entonces, para poder entenderlo se necesita tiempo, se necesita formación continua,
por supuesto se necesita empatía, ¿no? Para dejar nuestro mundo de lado y poder adentrarnos en el mundo de esa otra persona que está sufriendo. Bueno, al final hay veces que una de las preguntas que te suelen hacer para ver la recuperación y demás es cuando aparece ese clic, ¿no? Ese clic que hace que la persona empiece a llevar a cabo conductas para recuperarse, ¿no? Y quizá todas esas ideas que nos has transmitido pueden estar conectadas con ese clic, ¿no? O Claro. cosas que para ti fueron importantes para hacer ese clic, ¿no? Has hablado de la importancia de la creatividad, de la literatura, de la escritura, del dibujo. La verdad es que hay que ver el talento que sueles encontrarte con personas que tienen un trastorno alimentario, sobre todo a nivel de dibujo y de diseño. Yo flipo, ¿no? Porque hay mucho arte ahí, ¿no? Por tanto, el arte hay veces que te puede salvar, ¿no? Y que tú dices, Claro. la literatura a mí me salvó. Por lo tanto, yo creo que estás dando como claves muy importantes de lo que te hizo un poco clic. Hay por aquí una persona que comenta, yo no creo en la recuperación total, creo que siempre habrá una voz más o menos fuerte que nunca se irá. ¿Qué comentas sobre esto, María? Bueno, yo entiendo que a lo mejor lo pueda vivir de esta manera en estos momentos y creo que es válido también pues el abrazar esto que está sintiendo, ¿no? O sea, el que ella crea o él que en estos momentos siempre va a ser así. Por algo él lo está pensando y bueno, pues necesitará también trabajarlo y acomodarlo y ver qué significa todo esto. La realidad, ¿no? Lo que yo te puedo comentar, no la realidad que lo diga yo, María, sino la realidad a la que podemos poner voz tantas personas que nos hemos recuperado en su totalidad, es que afortunadamente se llega a vivir en plenitud y se llega a vivir libre de esa voz. Esa voz desaparece completamente porque hay una reconciliación con tu yo. Entonces, ese rechazo que tenías a tu yo deja de hablarte, ¿no? Porque ya te has reconciliado con él, ya no lo necesitas. Sí se alcanza un estado, como digo, mental pleno y no solo mental, o sea, en diferentes ámbitos de tu vida te sientes completamente libre del trastorno alimentario porque te sientes completamente tú. Y esa es la clave del trastorno alimentario, es lograr el encuentro contigo mismo, ¿sí? Y eso lleva tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que al final también son fases, ¿no? En las que uno está, hay veces que estamos en una fase donde tenemos una serie de ideas sobre las cosas, sobre el trastorno, sobre la familia, sobre todo, y pensamos que eso va a ser siempre así, ¿no? Entonces Claro, supongo que durante tu enfermedad, María, tu padecimiento, habría momentos en los que tal vez no creías en la claro, recuperación, porque estabas en otro lugar, no estabas, como tú dices, claro, reconciliada contigo, con tu yo, afrontando tus miedos, sino que estabas totalmente oprimida por el trastorno. claro. Y de la misma forma que no creías en un momento determinado, en otro, pues con terapia, con ayuda, con literatura, con todo, pues a lo mejor aprendiste a cuestionar y a poner en duda a esa voz que te Claro, decía que no te ibas a recuperar nunca. No sé si esto tiene sentido. claro, claro. El cuestionamiento que es con lo que traté de abrir el espacio es lo que nos libera, ¿no? El pensamiento crítico, el El cuestionar. crítico. Pero para cuestionar necesitamos conocimiento y necesitamos trabajar todo lo que es el campo emocional porque al final, claro que las emociones conforman un escenario súper importante en los trastornos alimentarios, ¿no? Hay una mala regulación emocional y se refleja a través de la sintomatología. Y por otro lado, quería retomar, y bueno, a ver, voy por partes contestando. Efectivamente, a lo largo de la recuperación, que va pasando por fases, las primeras fases son de una negación absoluta, ¿no? Donde uno está tan aferrado, el trastorno alimentario le tiene tan encarcelado, ¿no? Que no alcanza a ver que la recuperación total es posible, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo también pasé por esa fase de negación. ¿Por qué? Porque además el salir del trastorno alimentario, el pensar en salir del trastorno alimentario y alcanzar la libertad,
a su vez da mucho miedo. Entonces, cuando uno está pasando por un trastorno alimentario, está en duelo continuo, ¿no? Entre la libertad y el cautiverio, del que nos hablaba por ahí también Cervantes, ¿no? Con Don Quijote de la Mancha. Cómo están en un duelo constante, ¿no? Entonces, conforme se va transitando poquito a poquito la recuperación, que para nada es lineal, ojalá lo fuese, sino que es más bien como una montaña rusa, ¿no? Pues bueno, uno se va adquiriendo herramientas, para cuestionar que quizás la recuperación total es posible. Va adquiriendo herramientas para mirar a los ojos al trastorno alimentario, para mirar de frente a los síntomas y alcanza a comprender que los síntomas no es que aparecieran sin más, aparecieron por algo, aparecieron para comunicar lo que una persona ante falta de herramientas era incapaz de verbalizar, ¿sí? Y por otro lado, quería retomar algo que me ha parecido muy interesante que has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo, que es el tema de la creatividad, que además se da de forma notable en los trastornos alimentarios. Y me pareció muy interesante, alguna vez que tuve oportunidad de escuchar a Laura Hernán Gómez, que colabora por ahí contigo en Cómete el Mundo y que es, Claro, a mi con juicio, nosotros. una profesional maravillosa, hablaba de todo este tema de la sensibilidad y ella decía, yo en las primeras entrevistas establezco, ¿no?, junto a esa persona que está transitando y que va a transitar un trastorno alimentario, que la sensibilidad, que la reconciliación con la sensibilidad, ¿no?, sea parte de nuestro objetivo. Y yo creo que esto es sumamente importante, ¿no?, porque uno de los factores por el que una persona cae en un trastorno alimentario, o por lo menos desde mi experiencia, de vida, es la sensibilidad, ¿no? Yo soy una persona muy sensible, altamente sensible, y bueno, pues tuve que reconciliarme con esta sensibilidad, ¿no? Que si no es trabajada produce tanto dolor también, pero si es trabajada produce muchísima creatividad, ¿no? Y te libera, porque claro, la sensibilidad, cuando no es trabajada, el mundo externo se percibe totalmente confuso y caótico, porque tu mundo interno es muy rico, pero a su vez es muy complejo. Entonces, te encuentras continuamente como si te estuviesen zarandeando, ¿no? Y no sabes hacia dónde vas. Entonces, es importantísimo, y lo quería retomar, este tema de la sensibilidad y reconciliarnos. Cuando te reconcilias con la sensibilidad, poco a poco vas acariciando la recuperación. Claro, al final a veces no se trata de ser fuerte, ¿no?, sino de ser tú. Y si tú eres una persona sensible, tratar de reconciliarte con esa sensibilidad y que eso no suponga un problema, sino una cualidad más acerca de ti, ¿no?, que no tienes que tapar ni negar. Por aquí nos preguntan, ¿la recuperación se va gestando?, has dicho, María. ¿Puedes profundizar esta idea que me parece muy interesante? Bueno, lo que trataba de decir es que los trastornos alimentarios, como bien estaba tratando de exponer de forma muy superficial, porque tampoco tenemos mucho tiempo y no sé quién, creo que hay profesionales que son los que deben abordar todo Bueno, esto, ¿no?, de la salud. lo explicas muy bien. Bueno, pero no me quiero meter tampoco en campos que no me corresponden. El punto es que el tema de los trastornos alimentarios aparece, ¿no?, como digo, por multitud de causas de diferente naturaleza. Entonces, a que aparezca un trastorno alimentario no es tan fácil, ¿no? Sino que son como piezas de puzzle, ¿no?, que van encajando perfectamente unas con otras conforme pasa el tiempo hasta que finalmente se da un trastorno alimentario. Y para que esto suceda, pasa bastante tiempo, ¿no? Pues cuando la recuperación también, lo que quería decir es que también necesita del tiempo. Yo lo explico y lo trato de explicar de esta forma y a ver si se me entiende, por lo menos me ha funcionado en su día, que los trastornos alimentarios la recuperación es como si entrases en una habitación donde hay miles y miles y miles y miles de piezas de diferentes tamaños, de diferentes colores, y todas ellas conforman un puzzle enorme, ¿no?, un rompecabezas gigantesco. Claro, para ir armando ese puzzle se necesita tiempo, se necesita paciencia, ¿no? Porque cuando consigues encontrar una pieza con otra, pues ya ha pasado bastante tiempo y dices, mira, estoy cansado, mañana
a lo mejor sigo y a lo mejor no, no lo sé, ¿no? Entonces, mientras ahí están las piezas. Entonces, conforme va pasando el tiempo y te vas enfrentando a ese puzzle, ¿no? Y que, como digo, necesita paciencia para ir encajando todas esas piezas, ¿no? Que, como digo, son pequeñas también y de diferentes colores. Bueno, pues se va conformando un puzzle inmenso, ¿no? Y cuando uno consigue hacer ese puzzle tan grande, que por eso digo que se va gestando, ¿no? Porque necesitas mucho tiempo y dedicación para irlo formando, es como si pudieses ver, como si pudieses comprender tu vida, ¿no? Tu vida y puedes mirarte y entonces puedes mirar el mundo y puedes mirar lo que ha pasado. Entonces llega esa comprensión, entiendes qué ha pasado. Y cuando entiendes lo que ha pasado, cuando tienes el conocimiento para ver lo que ha sucedido, eres capaz de integrarlo en tu vida, en tu presente, pero no lo puedes integrar cuando cuando ignoras qué ha sucedido, ¿no? Y no porque seas tonto ni mucho menos, sino porque no tienes herramientas para enfrentarte a lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido provoca tanto dolor que necesitas primero dotarte de herramientas, ¿no? Para que ese dolor pueda ser transformado. Entonces, bueno, pues en ese puzzle gigantesco alcanzas, o por lo menos a mí lo que yo alcancé a ver, ¿no? Era mi vida, la vida de mis padres, la vida de mis abuelos y bueno, lo que demandaba la sociedad y otras muchas cosas, ¿no? Me llevaba a cuestionar la figura de la mujer y cómo había sido invisibilizada a lo largo de la historia y empezaba a llamarme la atención y a poder encajar todo ese conocimiento que yo ya tenía, porque me gusta mucho leer, pero que en su día no me había servido. Necesitaba enfrentarme al dolor para poder entender esos textos que leía, pero que no sabía cómo aterrizarlos, ¿no? Como era, por ejemplo, Una habitación propia de Virginia Woolf o La mujer y su imagen de Rosario Castellanos. Todos ellos revelan el rol de la mujer a lo largo de la historia y cómo ha sido invisibilizada. Entonces tuve la capacidad, conforme me iba curando, de ver qué relación tenía esto de la mujer, cómo es invisibilizada, qué relación tenía en el espacio de la mujer, ¿no? Me voy a centrar en la mujer, aunque los trastornos alimentarios se dan también en hombres. Pero la verdad, donde yo me he dedicado más a estudiar es de la mujer, entonces no quisiera errar en este sentido hasta no tener mayor información. Centrándome en la mujer, cómo esta figura de la mujer es demandada, ¿no? En el espacio, y cómo este espacio, si lo traemos con los trastornos alimentarios, es reflejado a través del cuerpo, ¿no? Como, por ejemplo, en la anorexia hay esa búsqueda de llegar a un infrapeso que nunca llega, ¿no? Porque desde el trastorno alimentario jamás va a llegar. Y cómo se está demandando a través de ese espacio, mírame, ¿no? Como no me viste en su día, no porque no quisieras, sino porque no podías, yo te comunico que necesito ser vista. ¿Y cómo lo comunico? Haciéndome cada vez más pequeña, ¿no? O en otros trastornos alimentarios que impliquen a lo mejor una subida de peso, también lo están manifestando. Al final, el peso es algo que a mí me aburre bastante, ¿no? El tema de los síntomas, porque creo que desde los medios, por ejemplo, también, si nosotros quitásemos peso a los síntomas y brindásemos peso al trasfondo de los trastornos alimentarios, contribuiríamos a que hubiese un mayor conocimiento y, por lo tanto, también mayor empatía a la hora de acercarnos a los trastornos alimentarios. Entonces, con esto también invito a la reflexión, si por ahí hay compañeros periodistas, que nos podamos sumar todos a quitar voz a los síntomas y dar peso al trasfondo. Creo que puede ayudar muchísimo más. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La metáfora del iceberg que se utiliza muchas veces en trastornos alimentarios, pues explica que la clave no es la relación con la comida, sino todo lo que está debajo, que genera ese reflejo en la relación con la comida, con el cuerpo y demás, ¿no? Por aquí nos preguntan, ¿y si no te puedes costear ayuda profesional, qué haces? Perdón, se trabó un poquito y no te escuché. ¿Me lo puedes repetir? Sí. Preguntan, ¿y si no te puedes costear ayuda profesional, qué haces? Preguntan. Bueno, yo creo que este tema también, esta pregunta es muy importante, ¿no? Porque al final es también la relevancia, ¿no? de
como digo, desde diferentes campos apostar por la recuperación total. Entonces, también desde las distintas políticas, cómo se están manejando los trastornos alimentarios y la triste realidad, ¿no? A pesar de que van en aumento, la realidad es que no hay recursos suficientes para brindarles atención, ¿no? Una atención que es tan necesaria. Entonces, también es un llamado a que se necesita invertir en economía, se necesita invertir en investigación y ciencia, ¿no? Y es algo que nos lo ha brindado la pandemia, ¿no? Ha desnudado recursos que de por sí ya eran raquíticos. Entonces, si no hay efectivamente esa atención tan necesaria, afortunadamente no sé de qué parte seas, pero en España sí sé que hay asociaciones y bueno, pues diferentes lugares a donde uno se puede dirigir para ver cómo le pueden apoyar. Ahora bien, por supuesto que es una reivindicación, ¿no? Y que necesitamos que los trastornos alimentarios sean vistos y no que se les ponga una tirita como se ha hecho siempre, ¿no? Sin profundizar en cómo estamos contribuyendo, como digo, desde diferentes campos, cada uno desde nuestra trinchera, a que esto vaya en aumento, a que cada vez haya más personas enfermas o en riesgo de enfermar, ¿no? Porque luego también, como digo, desde la ignorancia, que no lo digo que se haga de forma consciente, pero un mal manejo de la información hace también que haya mayor riesgo de conductas que puedan llevar a un trastorno alimentario, ¿no? Como por ejemplo con todo este tema de la salud, creo que también todos tenemos que revisar qué entendemos por salud, ¿no? Creo que está también muy disfrazado de cultura de dietas y bueno, pues todo esto es una bola de nieve, ¿no? Que se hace inmensa y al final pues estalla en estas enfermedades. Como digo, el factor de cultura de dietas es uno, aunado a muchísimos más, ¿no? Sí, yo incido en eso también, en que hay asociaciones de familiares en España y seguro que en otros lugares donde se puede acudir para ver qué recursos hay en su zona, recursos públicos, recursos gratuitos y luego la vía de entrada suele ser médico de cabecera o pediatra y a partir de ahí se deriva a unidades infanto-juveniles o a unidades de salud mental y unidades de trastornos alimentarios en el caso de que lo hubiera en su zona. Y afortunadamente hay muchos lugares y muchas zonas donde hay una unidad especializada y desde luego hay equipos muy buenos trabajando coordinadamente, haciendo un trabajo incansable con los pocos recursos que tienen para generar muy buenos resultados. Por lo tanto, no tiene por qué ser grave en el caso de que haya, que haya que buscar dónde están los recursos y si no lo hay, a veces se deriva a otra comunidad o a otro lugar o a otra localidad donde puedan tener ese servicio que no tienen en esa localidad. Claro. Bueno, no sé si tenías más referencias, más cosas que querías comentarnos de literatura o te hago algunas preguntitas también sobre ti, sobre tu historia, sobre tu evolución y demás. Pues sí tengo más, pero lo que tú vayas, yo aquí tengo, pero tú veme también como lo quieras ir dirigiendo y me adapto a lo que vayas pidiendo. No, pues aprovecha, si tienes más, danos más claves desde la literatura. Bueno, sí, bueno, es que yo la verdad me fascina la literatura, entonces al final siempre tiro para ella porque creo que es una forma además amigable de entender, de profundizar en todo esto, ¿no? En algo tan doloroso. Sí. Bueno, pues por ahí mencioné con anterioridad, en algún momento de este encuentro que hemos tenido, Manuel, hablaba de Cervantes, ¿no? De Miguel de Cervantes con esta obra Don Quijote de la Mancha, que bueno, pues he seleccionado un par de párrafos, obviamente no toda la obra, pero porque creo que guarda gran paralelismo con los trastornos alimentarios. Y también porque Miguel de Cervantes a mí me llamaba la atención y me sigue llamando como es un autor que su biografía está en continua construcción, ¿no? Como sucede con un trastorno alimentario. Entonces, bueno, pues por ir ligando nexos que son importantes para entender todas estas problemáticas. Y un párrafo dice lo siguiente: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar.
Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Que era algo de lo que hablaba antes, ¿no? Como una persona que está... pues que le han arrancado la vida, ¿no? Que le ha arrancado la vida. El trastorno alimentario está en esa lucha continua y constante entre la libertad y el cautiverio, ¿no? Salir o no salir. Y si salgo, ¿qué va a implicar? Lo mismo implica más dolor, lo mismo me convierto en una persona a la que le invade un mayor sufrimiento. Mejor me quedo en las garras del trastorno alimentario, aunque el sufrimiento sea tremendo, ¿no? Pero quizás sea preferible ahogarme en este sufrimiento a un sufrimiento mayor que no voy a ser capaz de soportar. Luego, por otro lado, otro párrafo que quería también rescatar, Y al dice lo final, siguiente. perdona que te corte, al final se trata del Sí, miedo a lo desconocido, ¿no? Quizá del miedo a claro. lo desconocido, pero claro, es un miedo, Ujú. con lo cual hay veces que de lo que se trata es de ser valiente y afrontar ese miedo, porque muchas veces en el afrontamiento de los miedos es cuando bajan Claro, ese nivel de miedos, ¿no? claro, claro. Efectivamente, sí. Yo creo que algo que ayuda mucho también es, como digo, cuando somos niños, la vida nos regala la sabiduría. Y luego, conforme vamos creciendo, ¿no? Nos van moviendo esa sabiduría que tenemos de forma innata, ¿no? Los niños tienen esa curiosidad que viene con ellos y que todo preguntan, ¿no? Y es lo que se necesita en el trastorno alimentario, el cuestionar, bueno, ¿qué significa este miedo? ¿Qué es lo que me viene a decir? ¿No? Y cuando ya escuchas al miedo, porque el miedo sigue ahí porque no le estás escuchando. Mm, Entonces necesita que le escuches, necesita que tengas una escucha activa a ese miedo, que interiorices el mensaje, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Y entonces, bueno, ya me puedo enfrentar. Y al enfrentarme, como bien dices, le quito poder, ¿no? Y ya el miedo, dices, bueno, pues no era para tanto, ¿no? O sea, fíjate que lo he podido mm, resolver. Pero mm, necesitas mm, esa curiosidad. mm. Y bueno, retomando otro párrafo que me pareció súper interesante de Don Quijote de la Mancha, dice lo siguiente: ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es de gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. Voy a subrayar algunas palabras, ¿no? Pienso hacer batalla con todos estos gigantes, ¿no? Que me quitan la vida. Cómo dentro de un trastorno alimentario estás en continua lucha con gigantes, ¿no? Con gigantes que les has brindado el poder de ser gigantes, ¿no? En realidad eran molinos, como por ahí decía Sancho, qué gigantes, Don Quijote, si son molinos, ¿no? Pero necesitas todo el trabajo, Mm, necesitas todo ese trabajo para resignificar qué eran esos gigantes, ¿no? ¿Para qué le brindaste poder, ¿no? Y poder volver a concederles el lugar, ¿no? de molinos. Lo digo de forma muy metafórica, pero a mí sí, sí, me sí. ayudó entender todo esto, pero como digo, claro, habrá gente que diga, bueno, entonces ahora cojo Don Quijote y me lo pongo a leer y ya con esto me curo. Pues no, ojalá, ojalá. Necesitas todo el trabajo, ¿no? Que, como digo, Pero darte cuenta, ¿no? Son recursos para darte darte cuenta. cuenta. Claro, o sea, conforme estás metido en el tratamiento y te vas acercando a la recuperación, son recursos. Recursos que puedes ir utilizando y que se convierten en herramientas y aliados de oro para cuestionar, ¿no? Que al final la liberación nace del cuestionamiento. ¿Quién soy? ¿No? Y desde esa construcción de mi identidad, bueno, pues tengo una mirada también diferente de mi persona de la que tenía cuando estaba inmerso en el trastorno alimentario, y eso me libera porque me permite pues abrazarme, ¿no? Abrazar mi yo más absoluto. Y claro, entonces también tengo ese abrazo al mundo, ¿no? Un abrazo que viene del perdón, pero que desde el perdón de ti misma y de ti mismo. Por aquí, María, también había una persona que hacía un comentario con respecto a algo que has comentado antes, de lo del sentirte visto, ¿no? Que se te vea o que no se te vea, esa sensación de no llamar la atención, que no te miren, el alma está triste y y no es más desaparecer que aparecer. No es más desaparecer que aparecer, no lo entiendo bien. No sé, es otra experiencia, ¿no? Entonces habla eso, del no sentirte vista, de no llamar la atención, que no te miren, el alma está triste.
Claro, pero fíjate qué interesante eso que estás diciendo. Desconozco tu nombre, pero me parece súper interesante lo que has dicho, ¿no? Que no te miren, no llamar la atención, pero Pilates al mismo Estudio, tiempo... Almudena. ¿Cómo, perdón? Pilates Estudio Almudena, Ah, decía. Pilar, pues me ha encantado lo que has dicho, porque dices que no quieres llamar la atención, pero al mismo tiempo, a través de los síntomas, están llamando continuamente la atención, ¿no? Los síntomas, ¿no? Entonces, si están llamando la atención, ¿por qué no darla, no? O sea, realmente quizás no buscas llamar la atención, pero de alguna manera estás reflejando que necesitas que te miren, ¿no? De alguna forma. Ujú. Sí, también por aquí nos decían, estamos en una sociedad enferma donde se idealiza un modelo de belleza irreal y una falta de otros valores. El problema tan conocido de las redes sociales que ha agravado esto, es difícil recuperarse, decían por aquí. La pregunta es No, difícil simplemente es un recuperar. mensaje, es simplemente un Ujú. mensaje que transmitía, ¿no? Que yo creo Claro. que es verdad, es lo que tú decías al final, María, que, que está claro que es difícil, que es complicado, pero que al final duele, ¿no? Como tú decías, recuperarse de un trastorno alimentario duele, no es fácil, Ujú. pero es posible, que es de lo que estamos tratando de la idea que transmitimos aquí, de que de los TCA se sale y que aunque duela y sea complicado y vivimos en la sociedad que vivimos, pero siempre hay opciones y recursos para afrontar la situación a nivel de tratamiento, a nivel de red social de apoyo. Si no la tienes, pues a lo mejor hay que buscar, ¿no? Para encontrar y establecer esa red nueva. Y, y bueno, que es posible la recuperación, Creo que has dicho ¿no? algo también súper importante, Manuel. Bueno, lo que ha dicho esta persona también es una realidad, ¿no? Cómo las redes sociales pueden convertirse en un agente totalmente contaminante para alcanzar la recuperación total, pero también está esa elección, ¿no? De las redes sociales nos abren un mundo para bien y para mal. Pero, y dentro de ese mundo también hay cuentas que apuestan por la recuperación total y que llevan a cabo un contenido que favorece la recuperación total. Entonces, dentro de esas imágenes, a lo mejor también uno puede ir seleccionando qué imágenes y qué cuentas contribuyen a que el trastorno alimentario se empodere, ¿no? Y qué cuentas y qué personas contribuyen a irle quitando poder al trastorno alimentario e irme dando poder a mi persona. Entonces, bueno, pues a lo mejor también habría que ir haciendo detox de redes. Totalmente, totalmente. Y vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando. Hay una preguntita más que vamos a recoger y luego ya nos despedimos porque ya llevamos una hora y queremos quedarlo guardado. Yami Matiasi nos ve desde Argentina, qué bien, y dice, acá no conciben en su mayoría los psicólogos que existe una cura, sino que creen que se aborda para no rehacer nuevamente. ¿Qué opinan? Bueno, pues yo Pues es pienso que que me es he una quedado... idea clásica. Yo pienso que es una idea clásica. Yo esto lo escuchaba hace ya tiempo, hace tiempo. Y es una idea clásica de que los trastornos alimentarios y ciertos trastornos de salud mental, bueno, vamos a dejarlo en los trastornos alimentarios, no nos vamos a meter en otro, son crónicos, con lo cual no se puede, digamos, recuperar o curar, sino que se puede controlar con un tratamiento, ¿no? Y es una idea, yo creo que muy clásica y muy desfasada, ¿no? Porque hoy en día damos el alta a una persona con un trastorno alimentario, hacemos seguimiento y ya la persona puede llevar su vida sin necesidad de tratamiento, ni ninguna pastilla, ni ningún control de ningún tipo. Por lo menos los casos que tenemos muchos de nosotros. Por tanto, yo diría eso, María, no sé si quieres comentar algo. No, y lo mismo, ¿no? Yo creo que es maravilloso como personas y como profesionales que tengamos la capacidad de
de aprender de forma continua y de desaprender y de considerarnos ignorantes siempre para abrirnos, ¿no? Y dar la oportunidad y apostar por la recuperación total, que bueno, pues es que la literatura también así lo manifiesta, ¿no? Es posible en su totalidad y merece muchísimo la pena. Otra cosa es que duela, porque sanar duele, pero alcanzar la recuperación total es alcanzar la libertad. María, no me puedo ir sin recoger otro comentario. Esto es un problema, ¿eh? Porque hacéis unos comentarios buenísimos. Dice María, ¿por qué hay que leer Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, pues Alicia en el País de las Maravillas, yo siempre digo que debería ser lectura obligada, porque refleja todo lo que es la recuperación de un trastorno alimentario desde el inicio hasta el final, ¿no? Desde que Alicia cae por la madriguera, o sea, hasta en la forma en la que lo narra la novela cae, ¿no? Como quien cae en un trastorno alimentario, que no lo elige, cae, ¿no? Me parece maravilloso. Y luego, conforme va cayendo Alicia, ¿no? El personaje de Alicia a través de la madriguera, y Alicia menciona en alguna parte de la novela, caía, 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 es que nunca voy a dejar de caer, no voy a tocar nunca el centro de la tierra. Ese mismo sentimiento lo tiene una persona que pasa por un trastorno alimentario. Siente como si estuviera, como si fuese el personaje de Alicia, ¿no? Cayendo por la madriguera, y conforme va cayendo, ¿no? Por ese túnel que te lleva a la recuperación, va visibilizando también lo más profundo de su existencia. Y entonces se va aproximando a la recuperación completa. Y luego todo ese mundo que vive Alicia, ¿no? Pues también se vive en un trastorno alimentario, ¿no? Todos esos personajes que están distorsionados, ¿qué significan? A mí es que me apasiona el mundo de los trastornos alimentarios porque no dejas de ver cosas y de ver el aprendizaje que encierran, ¿no? Y bueno, pues también como Alicia cae en la madriguera, al principio también lo refleja en la novela como una niña, ¿no? que es muy curiosa y que está aburrida de la realidad, ¿no? Algo que me parece también maravilloso, ¿no? Cómo cae porque necesita de alguna forma romper con esa vida, ¿no? Manejarla y verla y entenderla de una forma que le lleve a ser más ella. Y en la novela una clave fundamental es la identidad, ¿no? En algún momento se refleja también a través de Alicia quién soy, ¿no? Y mientras no sepa quién soy, yo me quedo aquí abajo, ¿no? Me quedo aquí en la madriguera, como sucede con quien padece un trastorno alimentario, me quedo en el trastorno alimentario y de poco va a servir que alguien me diga, oye, Alicia, sube, ¿no? Si no sé quién soy y si me convierto en otra persona, todo eso se ve en Alicia. Entonces, lectura obligada. Lectura obligada. Bueno, pues dejamos con esa lectura obligada. María, muchísimas gracias por charlar un ratito conmigo aquí en este directo, en un día tan especial, hablando de recuperación. Creo que has dado muchas claves de una manera muy creativa, muy original, como no podía ser de otra manera aquí en Cómete el Mundo y con María Casas. Había que hacer algo especial, original, y yo creo que dar claves de una forma más indirecta, más metafórica, a través de la literatura, yo creo que también es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, y es algo muy bonito y que me ha encantado. O sea que, como siempre, María, un lujo charlar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a Y, ti por toda la labor que haces. y muchas Gracias. gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en directo, que han sido bastantes. O sea que muchísimas gracias. Sentimos no haber podido contestar a todos los mensajes, pero eran muchos. O sea que muchísimas gracias y nos seguimos viendo por aquí en las redes. Chao. Gracias.